seguir la sesión, así que va. Ok, va. Profesor, Te escucho, compañero. es que yo acá me acaba de conectar a la clase en la Ah, sesión pasada, la que acabamos de cerrar. No sé si ya tomó lista, lo que pasa es que voy llegando del trabajo. sí, sí, Mario, pero déjame la tomo una vez porque qué tal si a lo mejor ya no ingresa otra vez. Voy a tomarla de nuevo para que no tengan problema, ¿vale? Es que digo, ahorita Por tenemos un favor, pequeño profesor. problema, no te preocupes, te digo, tenemos un pequeñito problema con la presente licencia que se está cerrando exactamente lo que estoy viendo es cada 48 minutos. Así que, de todas maneras, ya está informado el departamento de academias. Primero esperemos que primero Dios ya lo resuelvan este día miércoles para que ya no tengamos problemas. Como les comentaba a tus alumnos, a tus compañeros, perdón, no alumnos, el día miércoles ya les voy a, ¿cómo se llama? Yo a dar ya, ¿qué les iba a dar? No me acuerdo. Ok. El día miércoles esperemos que ya se pueda resolver todo esto. Y pues va, vamos a pasar lista, así que permítame tantito, otra vez paso la lista. Ok. Y va. ¿Cómo te apellidas, compañero? Aguirre Vega. Aquí Rebeca. A ver. Ok, voy a volver a compartir la presentación para que la página de esta para que se pueda ver, ¿vale? Entonces ahí va. A ver, aquí Rebeca. Gracias, profe. Dime. A ver. Espero que haya llegado alguien más. Ok, vamos a ver. Tenemos la asistencia del 31 de julio. Ok, a ver, aquí. Igual sirve también, pues si los que se encuentran aquí, si no te encuentran, por favor, les pido que chequen estas situaciones en Departamento de Academia. Arbizu, Araujo, Ramos. No, Mario compañero. Manuel. ¿Cómo? Ahí dice Mario Manuel Aguirre. Más abajito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ya te vi. Va, perfecto. Muy bien, va. Gracias, profe. No hay de qué. Muy bien. ¿Alguien más que acaba de llegar y que no se encuentre en lista? Voy a pasar a los que no estaban. Xochinagua, Mejía, Flores Vera, Durazno Gutiérrez Ezequiel, Mendoza, Ángeles Marco Alonso, ¿no? Gómez Martínez, Miguel, Santiago, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir Presente, entonces profe. con... Ah, ¿ya te Santiago. encuentras aquí? Ok, perfecto. Muy Sí, bien. Listo. gracias. Va. Entonces, vamos a seguir con la clase. Voy a volver a pasar las diapositivas y vamos a seguir. Entonces, digo, ya está avisado el Departamento de Academia la situación que tengo ahorita con esta licencia. Esperemos que ya el miércoles ya esté estable, ya se solucionó. Por esta ocasión yo les voy a compartirles la grabación y a partir del miércoles que ya se las compartan, por favor, chicos, les pido que si no se las comparten, me manden mensajito y yo con gusto se las comparto o en este caso le envío un mensaje al Departamento de Academia para que ustedes la puedan checar, ¿vale? Entonces, ahí vamos a ver, déjenme ver qué va, aquí está. Creo que sí, adelante, sin problema, Diego. No pasa nada, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Como les estaba diciendo, gracias a Tales de Mileto, tenemos comenzamos ese estudio de electricidad. Si bien aquí podemos ver que Tales de Mileto, si está grabando, sí se está grabando, ok, perfecto. Gracias a Tales de Mileto, podemos darnos cuenta que lo que hoy conocemos como magnetismo, y voy a ponerlo aquí actualmente aquí, lo que hoy conocemos como magnetismo, lo que hoy conocemos como el campo magnético, los imanes y todo eso, resulta que en aquellos entonces, cuando apenas se comenzaba a entender lo que era la electricidad, para ellos era nada más y nada menos que era magia. Esa magia que no se podía explicar con cada uno de los expertos que estaban ahí. En otras palabras, nosotros tenemos que identificar que la propia relación que tiene la electricidad al principio era nada más y nada menos esto lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, lo que estamos identificando, que corresponde directamente la importancia del magnetismo, la importancia de la electrónica y demás, pero antes de ver esto tenemos que ver dónde surge la electricidad. Entonces, desde aquí ya podemos darnos cuenta
que gracias a Tales de Mileto se comenzó a estudiar por primera vez la palabra griega electrón, que más adelante cuando comencemos a ver el campo electromagnético y la importancia de los aniones y de los cationes y lo que es tierra y lo que es corriente, vamos a estar viendo que existe esta palabra importante y como ingeniero en sistemas, tu deber es comprenderla porque al final de cuentas tú vas a estar haciendo, así te lo digo, vas a estar haciendo soporte técnico o a lo mejor te van a necesitar a lo mejor saber cómo se para un teléfono celular, una computadora, actualizaciones o demás. Es importante que conozcas los elementos que van a fundamentar para la electrónica. Obviamente tenemos diferentes componentes, tenemos resistencias, capacitores, transistores, diferentes tipos de cables, diferentes tipos de elementos que nos encargan para que un sistema digital funcione. Pero esos sistemas digitales tienen su enfoque en la electricidad. Si esos no tienen electricidad, no pudieran funcionar. Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Ya vimos que esta pregunta, esto se los voy a decir, es pregunta de examen directamente. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a aventarnos, ya vimos directamente a lo que nos abordaba Tales de Mileto. Vamos a seguir ahora directamente con otros elementos. Déjame ver qué está pasando aquí, porque no me deja compartir. A ver, se detuvo. Ok, vamos a ver. Ok, ya vi qué pasó, no me quería mostrar directamente esto, así que, pues va, saltemos. Ok, ya está. Ok, va, muy bien. Una de las características importantes que tenemos que analizar o identificar propiamente de la electrónica, pues más que nada va a ser esto que estamos viendo. Exactamente cómo se dio el propio origen a la propia materia electrónica. Aquí podemos darnos cuenta que la historia de la electricidad, ¿cómo inicia? Pues resulta que en el año de 1544, al año de 1603, la reina Elizabeth I, principalmente de Inglaterra, ordena al físico real William Hilbert estudiar los imanes, de modo que se pudiera mejorar la exactitud de quién, la exactitud de las brújulas de navegación en aquel momento. Si nos vamos un poquito a historia o a conceptos más elementales de la historia en aquel momento, por estas épocas de 1544 a 1603, existía lo que se conoce directamente en la historia como la época de los descubrimientos. Estábamos en la época medieval exactamente y en la propia época de los descubrimientos. Estábamos directamente que acababa de caer el Imperio Romano de Oriente en este caso y había comenzado a aparecer directamente el descubrimiento de América, había todo por el estilo, y lo que trataba de buscar la reina Elizabeth I de Inglaterra, acordémonos, o si no lo sabían, que por aquellos momentos la potencia mundial que era de los barcos ya no era España, sino que era Inglaterra directamente. Esta reina Elizabeth se encargó de decirle al físico William Gilbert, y esta también es pregunta de examen, cómo inició lo que conocemos hoy como los transistores, porque estos son los antecedentes de los transistores, los propios imanes. Pues tenemos que todo esto surgió gracias a que la reina Elizabeth le ordenó buscar una estrategia para que los imanes fueran mejores para utilizar la brújula, siendo un trabajo principal y como se dio la entrada al magnetismo y la propia electroestática. Posiblemente en materia de cinemática y dinámica, cuando tú la tengas, vas a estar abordando estos conceptos de la importancia de la electrónica, el magnetismo y demás, pero en otras palabras, este amiguito que tenemos que fue William Gilbert, por eso lo ponemos aquí, mientras que Tales de Mileto abordó la importancia de lo que era la electricidad y demás, el primero que aplicó este término fue el primero que lo aplicó ya a la vida moderna y no solamente en algo filosófico, fue el físico William Gilbert. El término electrón, que sabemos que electrón, hoy conocemos que es una capacidad de energía, el electrón su definición es ámbar. En otras palabras, este concepto de electricidad y demás se lo debemos principalmente a Tales de Mileto, obviamente, pero una de sus aplicaciones directamente, cuando se comenzó a aplicar, pues resulta que va a ser directamente con este amiguito que William Gilbert. Sin embargo, como vieron en el video, en el año de 1572, Benjamin Franklin demostró que estos rayos que están viendo aquí, que los voy a marcar directamente aquí, pues tenían electricidad o que formaban algo de potencia.
lo que se llama actualmente como la potencia electromagnética. En aquel entonces, la gente que veía los rayos decían que nada más eran luces en el cielo, no entendían como tal la experiencia o los conceptos fundamentales directamente de la electricidad, que pensaban que solamente era luz, no pensaban que tenía o que tenía fundamento electrónico, que tenían fuerza. Es por tal motivo que de ahí surgió la historia de la electricidad. Si bien el año que tenemos más atrás comenzó los fundamentos para entender lo que era una carga positiva y lo que una carga negativa con el propio electrón, gracias a William Gilbert, a todo este proceso de descubrimiento de América, de la época de todo el mundo. Resulta que en el año de 1752, la primera persona que nos abordó el concepto y demostró que la electrónica, que la electricidad existía y que los rayos no solamente eran una potencia, una luz o algo por el estilo, sino que de verdad tenían electricidad y que servían para ser conductores coherentes de la energía, fue Benjamin Franklin. También es pregunta de examen. Y pues gracias a esta pequeña este pequeño análisis o avance que tuvo Benjamin Franklin y todos los conceptos que tuvo, pues en otras palabras, nosotros tenemos lo que se aborda como la electrónica, pero principalmente gracias a los estudios directamente de este enfoque de la electricidad, tenemos lo que existió, lo que tenemos ahorita, que están en todos los edificios, los propios pararrayos. Entonces, aquí estamos viendo lo más básico de la historia de la electricidad, pero necesitamos meternos ya, una vez que vemos lo más básico, necesitamos meternos ya directamente a la historia, cómo inicia la historia de de la electrónica. Entonces, ya vimos un video, voy a mostrarte ahorita en este momento otras diapositivas sobre la presente historia de la electrónica. Resulta que, como bien dijo un compañero, la electrónica y la electricidad es diferente, si bien forman parte directamente desde la misma importancia, son diferentes. Entonces, vamos a ver en este preciso momento la diferencia y cómo es que, más que nada, la electrónica es diferente a la electricidad. Para esto yo te preparé unas pequeñas diapositivas, te digo, me gustaría enseñarte un poquito más para que comprendas un poquito más cómo se maneja un electrodo, un diodo, un catanodo, catanodo y demás. Obviamente que lo vas a ver en electrónica más avanzada, pero te lo voy a mostrar. Aquí te preparé estas pequeñas diapositivas. Historia resumida de electrónica. El día de hoy solamente estamos viendo pura electrónica, pura historia para que comprendas. Ya a partir de la siguiente clase, ya nos vamos a meter en conceptos un poquito prácticos ya, obviamente con unas cuantas cosas de formulitas y demás, porque necesitamos trabajar con campos electromagnéticos, con circuitos electrónicos, con circuitos y cómo se crean, lo que son las corrientes, los que son los campos en paralelo, en estática y demás. Tenemos que ver todo esto. Vamos a comenzar. Primeramente, número uno, evolución tecnológica. ¿Cómo se define la electrónica? Esta también es pregunta de examen. La electrónica es la rama de la ciencia y la tecnología que se ocupa en el estudio de las leyes que rigen el tránsito controlado de electrones. Es por tal motivo que analizamos y comenzamos a estudiar conceptos básicos de historia de la electricidad. ¿Por qué? Porque aquí dice la definición de electrónica. Se rige nada más y nada menos en el estudio de quién, de leyes que transmiten quiénes, electrones, a través de un espacio que más adelante vamos a ver que el espacio se conoce, en otras palabras, permítame tantito, es que acaba de terminar guardarse esta grabación, muy bien, ya vamos a seguir directamente, ok, vale. Lo que estamos viendo aquí a continuación es lo que nos dice que los gases o de semiconductores en el estudio y desarrollo de los dispositivos en los que se produce, en este caso, este espacio vacío, más que nada va a ser un campo electromagnético y ese campo electromagnético directamente dentro del estudio de los sistemas, lo voy a poner aquí, este campo electromagnético va a ser aquel campo que por medio de algún aparato, algún elemento electrónico, va a propiciar que los electrones tengan vida y esa vida van a hacer que una computadora, un teléfono celular, una tablet o cualquier elemento tecnológico nos propicie para tener esa vida. En otras palabras, es la importancia del estudio del campo electromagnético. Ese campo electromagnético y esta importancia es lo que va a estudiar la electrónica a través de ese espacio o de semiconductores. En algunos casos, van a tener algunos semiconductores, por ejemplo, a lo mejor una resistencia, a lo mejor alguna pasta, que nos van a ayudar para que exista este movimiento y que se controle
ese dispositivo y todos aquellos elementos que se deriven de ellos. Entonces, esto es lo que nosotros abordamos directamente de la electrónica. La definición propia de la electrónica va a ser esta. Cada que yo te lo diga o cuando yo te lo pregunte de examen, te vuelvo a decir, esta es pregunta de examen, estudiala bien, porque, ojo importante, yo te voy a quitar esta palabra, o posiblemente te la quite, o te quite algunas palabras, y te voy a poner en incisos para que tú cheques. Así que estudia bien esta definición, porque aquí yo te, simplemente, así sencillamente, yo te puedo sacar 5 preguntas aquí. Así que esta es pregunta de examen. Obviamente esta grabación la vas a tener, al igual que las diapositivas, te las voy a enviar un ratito más tarde para que las tengas, pero si quieres tomarle captura o demás, no te preocupes, aquí va a estar. Entonces, vamos a seguir directamente para que podamos ver un poquito más, porque obviamente es lo único que vamos a ver de historia de manera teórica, si bien vamos a ver más diapositivas y demás, porque todavía tenemos que ver la siguiente que hace las leyes de la física y de la termodinámica para entrar directamente a la ley de Kirchhoff y poder seguir con la ley de Ohm, todos esos detalles, conocer los circuitos y demás, pero vamos más adelante, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, ya tenemos esto, vamos a seguir con la siguiente. ¿Cómo inicia nuestra amiga electrónica? Resulta que a mitad del siglo XX, en este caso por los 1900, a la necesidad, podría decirse que la electrónica nace en conjunto con la presente, las presentes computadoras. La primera generación con Charles Babbage, con la calculadora que se encargaba de crear más que nada operaciones más avanzadas, así inicia la electrónica. ¿Quién fue uno de los precursores que nos aventó la propia estudio de la electrónica? Pues nada más y nada menos que Alexander Fleming en el año de 1905 inventa por primera vez la válvula al vacío, obviamente lo que nosotros conocemos o que se conoció en la primera generación de computadoras como bulbos. En este caso, esta bulbo o este diodo termiónico, lo que tenía era nada más y nada menos que más que nada producir una emisión. ¿A qué quiero decir con esto? Una emisión de corriente o de luz conectada a un catodo o a una conexión de electricidad positiva con una negativa que pudiera por medio de una placa que se encontraba dentro de este tubo de cristal pudiera propiciar que lo negativo se prendiera y que propiciara que lo positivo, pum, se activara. Esa fue la función directamente y la primera enfoque dentro de la historia de la electrónica. Vuelvo a decir, aquí, te lo pongo aquí, esto es pregunta de examen, ¿quién fue el primero que creó directamente? ¿Quién fue el padre de los tubos de vacío bulbos y cómo inició principalmente nuestra historia? También es pregunta de examen. Alexander Fleming, que en 1905 creó los bulbos de vacío. Y así tenemos en consideración, gracias a estos tubos de vacío podemos saber que en la primera generación de computadoras, pues tuvimos en esta historia estos elementos de cómo iniciaba, de cómo fue la computadora gigante que hizo IBM, los tamaños y demás, y que tenían tubos de vacío que obviamente solamente podía hacer más que nada aplicaciones básicas, unas ondas sumas y restas, y obviamente necesitabas una placa con diferentes tipos de hoyitos para que te pudiera dar un resultado. Y obviamente ahí teníamos un excesivo problema. Más que nada, eso lo vas a ver en arquitectura de computadoras. Aquí nos vamos a enfocar solamente en cuestiones electrónicas y demás. Pero te puedo decir que la electrónica, con la primera generación de computadoras que existieron, son parte elemental, son importantes porque de ahí surgieron. Entonces, 1905, gracias a esta personita, tuvimos el desarrollo avanzado de la computación. Vamos a seguir. Vamos a ver que en el año de 1907, no solamente en ese año, sino que en 1907, aquí podemos ver a grandes rasgos que Lifros propone el primer triodo amplificador. ¿Qué es un triodo? Un triodo más que nada, a grandes rasgos, es aquel que se encarga de checar la corriente o la intensidad de qué, la intensidad de energía de diferentes aparatos. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que es un triodo. Aquí podemos ver con un amplificador de electricidad, podemos ver una pequeña válvula, podemos ver directamente dos baterías y aquí podemos ver una pequeña resistencia. Más que nada, estas cositas que te acabo de poner en color rojo son un triodo porque sirven para amplificar la potencia o energía directamente de estas baterías. Fue la importancia que tuvo porque más adelante, gracias a esto, se crearon los resistores y los transistores directamente de los conceptos electrónicos. Entonces, no es pregunta de examen, pero sí te voy a preguntar qué es un triodo, ya te lo acabo de comentar, obviamente lo vas a tener en grabación si no lo escuchaste bien. Vamos a seguir directamente.
te digo, solamente estamos viendo pura teoría para que tepas en consideración. De hecho, ya nos queda menos de 20 minutos para que acabe la clase, pero solamente hoy vamos a ver pura teoría. La siguiente clase yo te voy a subir el día de hoy en la noche los videos del día martes, del día miércoles, para que tú los cheques. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, sí. Los martes yo te subo los videos para el miércoles y los jueves yo te subo los videos para el lunes, para que de modo de que, si bien yo los voy a presentar aquí en clase, tú puedas, en otras palabras, tú puedas también venir así nutrido y más analítico y más detallado y me puedas dar más, pues, una participación más y como los que participaron el día de hoy, pues tengan esa oportunidad de llevarse su calificación en su participación. En este caso, ya por ahí los compañeros que participaron el día de hoy ya tienen su primer calificación asignada de la primera actividad en clase. Obviamente, como les comenté, las participaciones no son tareas, son actividades en clase. Si las hacen en clase adelante, si no las hacen en clase no pasa nada. Tienen hasta el último día de curso para entregarlas, así que sigamos. Muy bien. ¿Qué pasaba en los años de 1900? Pues resulta que en 1912, antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, pues tenemos aquí directamente que en 1912 se perfeccionaron los tubos del vacío, haciendo posible todo esto que gracias a F. Lowenstein patentara el triodo como amplificador. En este caso, esta cosita solamente lo había inventado Lee de Forest, no lo había patentado como tal, pero gracias a Friedrich Lowenstein o F. Lowenstein, podemos tener que esta cosa se comenzó a patentar, era como la entrada directamente de un amplificador o más que nada una resistencia modulada. Más adelante vamos a ver esos detalles, pero no es pregunta de examen también, no es pregunta de examen, pero es importante que lo conozcas. Por el año de 1916, Hull y Snurifun introducen la rejilla pantalla entre el control y el anodo para transmitir capacidades usando una del triodo. En otras palabras, lo que actualmente nosotros vemos que son monitores, que son, por ejemplo, de que se pongan los señales o todo eso, la pantalla que tenemos y vamos a hacer programación en una tarjetita PLC o en este caso con más que nada prender un foco, demás cosas, pues resulta que esa pantallita fue creada en 1916 y trajo la entrada al inicio de la era analógica. Todavía no entramos a la era digital, pero más adelante vamos a ver cómo inició, pero aquí tenemos importancia y por eso te lo puse de color negro, porque resulta que es importante que lo identifiques. Estos conceptos que te estoy poniendo en negro, más adelante los voy a definir más a detalle. Cuando lleguemos a la siguiente clase del día miércoles, ya los voy a definir a detalle para que podamos entrar directamente a la ley de Skidmore, directamente a la ley de Ohm, de los campos electromagnéticos, la ley de Ampere, todos esos detalles. Más que nada, esta materia, si bien es fundamento de la electrónica, es como que conozcas lo más elemental de física, la importancia que tiene para que ya cuando llegues a materia de electrónica avanzada, si te la doy yo, pues ya tengas un concepto y podamos meternos directamente a pura programación. Si no, pues que tu profesor ya se pueda meter puramente a programación y ya no tengas ese detalle de tener que explicar cálculos, operaciones, diferentes tipos de resistencias, resistores y demás, sino que ya tengas esos conceptos más detallados de esos elementos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir directamente, ya tenemos que en 1928 se creó, 1916, el todo, esta cosa. En 1928, Peter Yengen, es una pregunta de examen esta, introdujo una nueva rejilla proponiendo el nombre de dispositivo. En este caso, aquí comenzamos a hablar ya primeramente de dispositivos electrónicos, el cual fue un pentodo. Este último servía como supresora de los anodos y servía para eliminar secuencia. En otras palabras, lo que pasó aquí es que gracias a este amiguito se pudieron ver que lo que existía, lo que era una corriente y lo que era una tierra. En este caso, aquí podemos darnos cuenta que comenzaba ya a entrar la importancia o comenzaba a avanzarse mucho el enfoque de la propia electrónica. Más adelante vamos a ver qué materiales básicos, porque tú lo vas a ver en termodinámica, no sé si lleva la materia, pero lo vas a ver en termodinámica, vas a ver la importancia que tienen todos estos datos, pero vamos a seguir. Año de 1922. En este año se comenzó a generalizar el uso de tubos ya no vacíos, sino que electrónicos. Ya comenzaba ya a avanzar. En este caso, por este año,
ya comenzábamos a tener que ya como que comenzaba a cambiar de la primera a la segunda propiamente generación de computadoras. Y aquí podemos ver que comenzaban a tener un poquito más de aplicación de los tubos al vacío. ¿Cuáles son algunas aplicaciones? La comunicación y el radio comenzaron a ser elementales, propiamente que estos tubos electrónicos, ya no tubos al vacío, comenzaron a ser rectificadores de potencia para checar la intensidad y la frecuencia que tenían estos elementales, amplificadores de potencia, elementos importantes para que un electrónico o algún elemento sirva y se pueda prender o apagar, convertidores de C-A, que son la corriente continua alterna, controladores de motores, hornos de inducción, demás cosas, y por lo más importante, la importancia del aparecimiento de la segunda, casi entrar ya de la primera generación a la segunda generación de computadoras. Pues te digo, la electrónica y la presente, electrónica y lo que es electrónica y lo que es directamente la presente generación de computadoras son casi de la misma. Si no hubiera avanzado la electrónica, no hubiera avanzado la computación. Y si no hubiera avanzado la computación, no tuviéramos actualmente lo que tenemos y lo que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, si bien vimos que en el siglo pasado, 1800, en el siglo XIX, ya se comenzaba a aventar lo que era electrónica, tenemos que desde más antes se necesitaba la electrónica para aparatos, para máquinas, y podemos decir que con el objetivo de la creación o la participación de la electrónica o el descubrimiento de estos elementos, podríamos decir que casi dimos entrada a una segunda revolución industrial. Obviamente vimos que en la primera revolución industrial aparecieron las máquinas, aparecieron todos esos valores. Por ejemplo, eso de las máquinas, tú lo vas a ver en materia de investigación de operaciones, cómo desarrollaron todo, pero aquí te lo debo decir, estamos viendo electrónica, electricidad y demás, ¿vale? Entonces, 1922 fue crucial porque dio la entrada directamente al desarrollo de la segunda generación de computadoras. ¿Por qué? Porque ya los tubos de vacío ya comenzaron a quedar obsoletos y comenzaron a entrar directamente para poder aplicarlos en rectificadores, convertidores de CC a C y demás elementos que vamos a estar viendo. Vamos a ver lo siguiente. 1946, en Eckney y McCutcheon construyen el primer ordenador electrónico. Aquí podemos darnos cuenta que en otras palabras ya no estamos hablando de la primera generación de computadoras. Gracias al desarrollo de estos tubos electrónicos, tuvimos el desarrollo del ENIAC. Cuando ustedes lleven la materia de arquitectura de computadoras o en su defecto organización de computadoras o arquitectura de computadoras o organización de computadoras, ustedes van a ver más a detalle los elementos fundamentales que tiene esta y cómo son aplicados y los elementos más fundamentales para comprender estos detalles. Entonces, esta fue diseñado para calcular tablas balísticas. Sabemos que en aquel momento, ¿qué estaba pasando? Pues resulta que en el año de 1946 estaba casi ya acabando la Segunda Guerra Mundial. Todavía no acababa como tal, pero ya estábamos acabando. Entonces, podría decirse que gracias al desarrollo de la computadora de segunda generación, ya bien formalista, se encargó de desarrollar la creación de tablas balísticas. Y más que nada, aquí podemos ver que si bien utilizaron 18,000 tubos al vacío, se conoce como la primera ordenador electrónico porque ya nosotros ya no solamente utilizábamos tubos al vacío, sino que ya comenzamos a utilizar componentes electrónicos, en este caso el tubo electrónico, para poder identificar la importancia. Ahora bien, esto sí es pregunta de examen también, porque obviamente te lo vuelvo a decir, arquitectura de computadoras y electrónica, cómo nació, van de la mano. Si no hubiera existido la electrónica, no hubiera existido las computadoras, y sin la generación de computadoras no hubiéramos tenido lo que tenemos actualmente. Esta es la pregunta de examen: ¿en qué año se creó la ENIAC? En el año 1946, su aplicación para calcular tablas balísticas. Podemos ver que el tamaño que tenía era literal solamente un cuarto de esta bendita computadora, exactamente 100 metros cuadrados, y pesaba casi 40 temi kilobytes, en ese caso que se estaba muy pesada y consumía 150 kilowatts, o sea, estaba muy caliente, muy pesada, muy grande, o sea, era algo monumental. Y lo más chistoso, trabajaba una frecuencia de 100 kilohertz.
En este caso, en aquel momento eso era algo maravilloso, pero si hoy ponemos o nos ponemos a pensar qué es eso, resulta que es casi, casi lo que nosotros nos tardamos en abrir un mensaje cuando no tenemos datos buenos o cuando no tenemos una recepción coherente en este caso, en cuando vamos a algún lado y no hay buena recepción. Eso era los 100 kilohertz. En este caso, no había como tal esta relación de lo que tenemos actualmente. Obviamente, gracias a estos detalles, podemos saber que esto es, pero antiguamente era muy tardado esos procesos. Obviamente, aquí estamos viendo la historia de la electrónica, de elementos básicos y bueno. Ya para concluir, ya estamos acabando, ya para que tampoco despida que se conecten, porque ya me avisó esta cosa que se va a acabar en unos momentitos. Vamos a ver, vamos a aventarnos directamente ese tema. 1.1. Electrónica del estado sólido. El gran avance de la electrónica, como bien dice aquí, ha permitido el desarrollo actual y la sustitución de los tubos al vacío. Si bien aquí podemos ver directamente que en 1874 se habló de la dependencia de la resistencia, la importancia de la polaridad, lo que te estaba comentando, y las condiciones del contacto y demás, en 1904 se utilizó por primera vez un diodo de puntas de contacto como un rectificador. Fue gran importante y gran avance para poder pasar de algo líquido, de solamente vacío, solamente de aire, a algo ya sólido. En este caso, que tuvieran ese campo electromagnético que vamos a estar viendo en las próximas clases. Gracias a esto, y esto te lo voy a poner aquí, ¿por qué te lo puse de color negro? Porque resulta que este elemento, y te pido que le tomes captura, que lo guardes, que lo anotes o demás, porque esta cosa dio origen nada más y nada menos a los campos electromagnéticos, campos que vamos a estudiar más adelante y que gracias a esos campos electromagnéticos tenemos los campos, las resistencias, tenemos diferentes tipos de componentes en serie, paralelos y más cosas, por ejemplo las puertas. Y gracias a eso tenemos esos elementos. Entonces, en 1904 se comenzó a dar la entrada directamente a los rectificadores de diodo y demás. Y ya por 1920 los componentes químicos comenzaron a entrar de gran importancia, que en este caso se comenzó a hablar de cobre, de óxido de hierro o hierro de selenio para poder tener como tal la primer campo electromagnético. Todavía no estamos hablando de las capas, de las placas o de los chipsetes o demás cosas. Todavía no estamos hablando aquí de esto, pero ya comenzamos a tener el parteaguas que nos dio la entrada al estudio electromagnético de los elementos. Sin embargo, todo esto todavía como que no tenía un sentido. Sin embargo, ya en 1926, aquí como bien dice, el primer transistor, y esta es pregunta de examen, ¿en qué año se creó el primer transistor? En el año de 1926, gracias a Lilienfeld. Él fue la primera persona que patentó primero 5 estructuras de dispositivos electrónicos modernos. La primera, como bien dice aquí, en 1926, creó nada más y nada menos, o intentó crear un transistor de manera sólida. Este transistor de manera sólida fue conocido como el MESFET. La segunda estructura fue en 1928, incorporado con un aislante de metal. ¿Esto para qué servía? Para que los elementos no se comenzaran a calentar, porque si se acordarán hace un momento, las computadoras comenzaban a calentarse un montón. La primera generación de computadoras, pues lo digo, eso lo van a ver cuando ustedes estén viendo arquitectura de computadoras. Resulta que las computadoras automáticamente se comenzaban a calentar y necesitaban buscarse algunos elementos para que no estuviera tan caliente los sistemas o los elementos electrónicos, ¿vale? Entonces, ya para concluir la clase del día de hoy, te voy a decir una vez tu tarea. Tu tarea va a ser la siguiente. Tú me vas a investigar para toda esta semana, obviamente te la voy a poner directamente. Tú me vas a investigar lo siguiente que te voy a poner en la siguiente diapositiva. Así que vamos allá. ¿Cómo fue o qué experimento, y te lo digo una vez, cómo fue que Bell Telephone consiguió crear de manera eficiente nada más y nada menos ese transistor que estás viendo? ¿Y quién fue? Nomás aquí dice en qué laboratorio. Tu tarea va a ser que tú me investigues quién fue el creador del transistor y cuáles fueron sus objetivos para crearlo. De hecho, es un premio Nobel muy famoso que conocemos mucho y que posiblemente a lo mejor te dices, ya te habrás dado la idea de quién este es,
por este nombre, pero tu tarea va a ser en una investigación de mínimo 10 hojas con portada, me debes investigar quién fue el creador del primer transistor. Esta tarea te la voy a subir en este momento a plataforma y tienes del día de hoy hasta el día domingo a las 11:59 para que me entregues esta tarea. Tienes que investigar quién fue el primero que creó este transistor y por qué y cuáles fueron sus beneficios. Obviamente, tú te vas a hacer cargo de eso. En este caso, yo te voy a abordar la siguiente que hace esto. Pero bueno, chicos, ahí tienes su tarea. Ahorita te la subo. De mi parte es todo. Excelente inicio de clase conmigo. Ya te lo vuelvo a comentar. Ahorita sucedió esto, que tuvimos un pequeño problema con la licencia. Te vuelvo a decir, ya está informado el departamento de academia, por manera. Por esta ocasión, yo te voy a subir la grabación en cuanto se terminen de procesar todo esto. Yo te lo comento una vez. Todos estos videos yo los voy a subir directamente a un canal de YouTube y te los voy a enviar en un momentito, todos subidos, para que tú los puedas checar, para que no tengas ese problema. Te voy a compartir las ligas, te las voy a dejar ahí pegadas en la clase número 1 para que tú las puedas ver y para que tú puedas checarlas. Apóyame, por favor, a los que no entraron o que no pudieron entrar, y si conoces a alguno de ellos, que por favor chequen la grabación. No les va a llegar por esta ocasión directamente de parte de academia. Un servidor se las va a entregar, dado que tenemos esa situación, que la licencia tuvo una pequeña situación. Y primeramente Dios, esperemos que el próximo miércoles todo esté ya solucionado. Así que chicos, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo el miércoles en un momentito. Exactamente como en 1 o 2 horas yo espero que terminen de procesar todos los videos aquí de Zoom, porque ahorita está procesando la tercera parte, el tercer video que tuvimos, porque este es el quinto. En cuanto se terminen de procesar, no pasaría entre hoy y mañana, antes de las 10 de la mañana, ya tendrían todos sus videos. Apóyenme, por favor, en eso a sus compañeros que no pudieron entrar. Si conocen alguno, apóyenme con eso. Y si no tuvieran alguna duda, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo hasta el día miércoles a las 7 de la noche. Que tengan excelente noche, chicos. Hasta luego. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles. Recuerden, misma sesión, mismos datos y bueno. Nos estamos viendo hasta el próximo miércoles. Excelente noche.